Buenas noches, profesora. Buenas noches para todos los compañeros. Nosotros somos el grupo número 5. Estamos integrados por Sheila Marlene Yajari Bogado, Larisa Elisa Ojeda Valenzuela y Jorge Morel Ullón. Y nuestro tema es Convención Internacional sobre Responsabilidad de los Explotadores de Buques Nucleares, Bruselas 1962. Bueno, la introducción es que desde la Alta Edad Media el comercio marítimo se valió del derecho para atribuir a quienes lo ejercían por medio de buques, ya que fueran estos sus propietarios o simplemente quienes lo explotaban, un beneficio excepcional, el derecho a limitar la responsabilidad que para ellos pudiera derivarse de actividades relacionadas con la navegación. En el ordenamiento jurídico moderno, el principio de limitación aparece primero bajo la forma de abandono del buque y de su carga. Continuando con la explicación de la compañera, le voy a estar hablando sobre la Convención Internacional sobre la Responsabilidad de las Explotaciones de Buque Nuclear, Bruselas 1962. El Consejo de la Organización Marítima Consultiva Intergubernamental, INCO. La idea de la revisión del convenio de 1957 fue surgida al Consejo de la Organización Marítima Consultiva Intergubernamental, INCO, por el Comité Jurídico en el informe sobre los trabajos realizados durante su periodo de sesiones. El 19 de abril de 1971, el comité, tras subrayar la conveniencia de tal tarea fuera emprendida por el INCO, solicita del Consejo autorización para incluirlo en su programa de trabajo a largo plazo. El Consejo, en su 26 periodo de sesiones, no solo accedió a la propuesta del comité, sino también encargó al secretario general de la organización que pusiera en conocimiento a las instituciones especializadas de la familia de Naciones Unidas, a fin de que éstas le hicieran llegar las observaciones pertinentes. En ella se manifestó en su particular interés la revisión propuesta, al incidir esta directamente sobre las tareas en su grupo de trabajo sobre la reglamentación internacional del transporte marítimo. El Comité Marítimo Internacional, CMI, por otra parte, también iba a aportar su colaboración, dado que todo proceso de revisión de un convenio internacional va dirigido a la modificación de un acuerdo entre Estados. Parecía lógico en este caso plantearse en primer lugar lo que las partes del convenio de 1957 pudieran opinar sobre el convenio, cuya revisión se proponía emprender a la INCO. Así pues, el Comité Jurídico, en su octavo periodo, preparó un cuestionario sobre los principales aspectos de una posible revisión. Prácticamente todos los miembros coincidían en la necesidad de introducir ciertas enmiendas a lo que es el convenio de 1957. Las enmiendas se referían esencialmente a la necesidad de hacer compatible el régimen de limitación previsto en el convenio, de cuya revisión se trataba con los previstos en otros convenios internacionales, con lo establecido en el convenio sobre la unificación de ciertas reglas relativas a la responsabilidad de los explotadores de buques nucleares, de 25 de mayo de 1962, y en el Convenio Internacional sobre la Responsabilidad Civil por la contaminación de las aguas del mar que producen los hidrocarburos. La responsabilidad civil por daños nucleares. El 19 de mayo de 1963 se aprobó en Viena una convención internacional sobre responsabilidad civil por daños nucleares. En una conferencia convocada por el Organismo Internacional de Energía Atómica, a la que asistieron representantes de 60 países. La convención, que ha de ser ratificada por los estados signatarios, entrará en vigor 3 meses después de la fecha en la que se haya depositado el quinto instrumento de ratificación, en donde la aprobación de la convención representa para el organismo el fruto de una labor preparatoria que ha durado más de 4 años. La Convención de Viena sobre la responsabilidad civil por los daños nucleares, las partes contratantes, habiendo reconocido la convención de fijar normas mínimas que ofrezcan una protección financiera contra los daños derivados de la determinada aplicación pacífica de la energía nuclear, convenida de que una convención sobre la responsabilidad civil por los daños nucleares
contribuirá también a instalar relaciones amistosas sobre las naciones e independientemente de sus diferentes regímenes constitucionales y sociales, han decidido concretar de tal una convención y en consecuencia han abordado los siguientes artículos. El artículo 1 nos menciona que a los efectos de la presente convención, en su artículo, en el inciso A, por personas, se entenderá toda persona física, toda persona jurídica de derecho público, de derecho privado, toda entidad pública o privada, aunque no tenga personería jurídica, toda la organización internacional que tenga personalidad jurídica con arreglo a la legislación del Estado o de las instalaciones de Estado o cualquiera de sus subdivisiones políticas. Artículo 2. El explotador de una instalación nuclear será responsable de los daños nucleares si se prueba que esos daños han sido ocasionados por un accidente nuclear que haya ocurrido en su instalación. El que intervengan sustancias nucleares procedentes de una instalación nuclear o que se dirigen en ella. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica notificará a los estados invitados a la Conferencia Internacional sobre la Responsabilidad Civil por Daños Nucleares. Artículo 3. El explotador que sea responsable con arreglo a la presente convención entregará al transportista un certificado extendido por el asegurador o por la persona que haya dado la garantía financiera con arreglo al artículo 7. O en su nombre. En el certificado se hará constar el nombre y la dirección de dicho explotador y el importe, tipo y duración de la garantía. Estos datos no podrán ser impugnados por la persona que haya extendido el certificado o haya hecho extender. El certificado indicará asimismo las sustancias nucleares cubiertas por la garantía y contendrá una declaración de la autoridad pública competente del estado de la instalación, haciendo constar que la persona designada en el certificado es un explotador en el sentido de la presente convención. Desde que comenzó a emplearse la energía atómica con fines pacíficos, todo el mundo se ha mostrado de acuerdo en que había que llegar a este resultado y la necesidad de la convención que se ha sido agudizando a medida que se desarrollaban más las aplicaciones de la energía atómica en todas las partes del mundo. Desde el principio se ha visto con toda claridad que las normas corrientes del derecho civil que regulan los daños a terceros no son adecuadas para hacer frente a los riesgos especiales de las operaciones atómicas y se ha dejado sentir la necesidad de dictar leyes especiales para garantizar al público la mayor protección financiera posible, sin por ello imponer a la industria nuclear una responsabilidad excesiva o ilimitada. El artículo número 4 nos habla de la responsabilidad del explotador por daños nucleares. Con arreglo de la presente convención serán objetiva si el explotador prueba que las personas que sufrió los daños nucleares los produjo o constituyó a ellos por negligencias graves o por acción u omisión dolosa. El tribunal competente podrá, si así lo dispone su propia legislación, exponer tal o parcialmente al explotador de su obligación de abonar una indemnización por los daños sufridos por dicha persona. El artículo 28. Los estados que se hayan adherido a la presente convención, a las firmas, a las notificaciones de denuncia y determinación que se haya recibido de conformidad con los dispuestos en los artículos 25 y 26. Las peticiones para convocar una conferencia de revisión que se hayan recibido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26. Bueno, en conclusión podemos decir que nuestro trabajo se ha basado en Bruselas 1962, que el proyecto de convenio relativo a la limitación de la responsabilidad derivada de las navegaciones destinada a sustituir al vigente adoptado en 1957, que ha entrado pues en su fase final, que no se vislumbra en modo alguno sin complicaciones.
Más bien al contrario, ya que las sesiones del comité puramente deliberadamente las posiciones de las diversas delegaciones, dejando entrever los intereses en juego, pareciera claramente definida y las diversas soluciones adoptadas solo han sido posibles gracias a las transacciones mutuas y constantes concesiones.